El caso de la libertad de conciencia. La Iglesia Adventista. Y Conrad Bain. Según el artículo titulado Disappointed in Seventh-day Adventist, que fue publicado en la revista electrónica Fulcrum 7, el 16 de septiembre del año 2024 y escrito por el arquitecto Daniel Bacchiocchi, quien revela la historia del Gran Chasco de 1844, que fue un evento crucial en la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que tiene un mismo factor comparativo con la crisis actual sobre la libertad de conciencia en la Iglesia. Hace más de siglo y medio, el predicador bautista William Miller predijo incorrectamente la segunda venida de Cristo, lo que llevó a una gran decepción o chasco entre sus seguidores. Este primer chasco fue causado por la creencia en una interpretación escatológica errónea de Miller. Lo irónico de 1844 es que ese chasco fue fundamental para el desarrollo de la doctrina del juicio investigador y el santuario celestial, que es una creencia central de este movimiento religioso. No hay otra iglesia en el planeta Tierra que crea que Jesús está aún lavando nuestros pecados en el cielo. Esta creencia es única entre los adventistas solamente. El chasco reciente es por parte de los miembros de iglesia que creyeron en vano que sus ministros, pastores y administradores respaldarían el principio y su libertad de conciencia. Pero el artículo centra su enfoque principal sobre la libertad de conciencia, la Iglesia Adventista, la pandemia, los diezmos y el pastor Conrad Bain. El supuesto chasco que muchos miembros de la Iglesia sufrieron durante la pandemia, según opina Bacchiocchi, fue causado por los dirigentes y líderes de la Iglesia en contra de sus propios miembros. El artículo observa la respuesta de la Iglesia Adventista a la pandemia de COVID-19. Señalando que muchos miembros se sintieron decepcionados por la falta de una postura firme, en un momento crucial en defensa de la libertad de conciencia. Dicho esto, la libertad de conciencia es un tema muy sensible cuando se quiere asociar con la reciente pandemia. Me pregunto, ¿hay bases sólidas para utilizar la libertad de conciencia en el tema de una pandemia? Algunos miembros de iglesia deseaban recibir apoyo por parte de sus autoridades eclesiásticas locales para no tener que cumplir con las ordenanzas gubernamentales y especialmente de las entidades de salud. Estos miembros de iglesia aludían y deseaban acogerse al principio de libertad de conciencia. La falta de respuesta ha causado división y críticas dentro de la comunidad adventista. Algunos miembros sintieron que la organización adventista no estuvo a la altura de sus principios históricos, especialmente en la defensa de su libertad de conciencia. Este hecho resultó en posturas desafiantes y extremas. Por ejemplo, surgió la idea de controlar los diezmos. Esta fue una manifestación por parte de algunos líderes y pastores de la organización en contra de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Esta postura desafiante fue pública y abierta. La reacción y respuesta de la Conferencia General fue la censura. Al respecto de la censura, el autor del artículo se manifiesta de la siguiente manera: he observado y experimentado la marginación. Y he tenido que superar sus efectos nocivos en mi viaje personal de regreso a la congregación de feligreses adventistas. La marginación y censura hiere a las personas. Los daños colaterales suelen ser inconmensurables. Y el uso de la censura como primer recurso no es espiritual o cristiano. Censurar, cancelar y prohibir es destructivo. Polariza las membresías y socava la fe que los miembros quieren tener en su liderazgo. La posición de Daniel Bacchiocchi es que la organización no defendió adecuadamente este principio fundamental. Hace además una apelación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que reafirme su compromiso con la libertad de conciencia. Bacchiocchi critica la respuesta de la Iglesia durante la pandemia, argumentando que la organización debe defender adecuadamente la libertad de conciencia y las necesidades de fe de sus miembros. ¿Qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es el derecho de cada individuo a tener, mantener y actuar según sus propias creencias y convicciones, especialmente en asuntos de religión y moralidad. Este principio implica que las personas deben ser libres de adoptar y practicar sus creencias sin coerción, sin discriminación o sin interferencia del gobierno, de instituciones o de individuos. En el contexto religioso, la libertad de conciencia permite a las personas elegir su fe,
cambiar de religión o no seguir ninguna religión, según su propia convicción personal. Este derecho es fundamental en muchas democracias, y está protegido por diversas declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos. Recientemente, Conrad Bain ha sido noticia debido a su cancelación de un evento por parte del pastor Esteban Borr, lo que generó controversia dentro de la comunidad adventista. Conrad Bain es un pastor y presidente de Adventist Frontier Missions, conocido por sus siglas, AFM. Nació en una familia pastoral en el Reino Unido y ha tenido una carrera diversa en el ministerio y en organizaciones humanitarias. Esta cancelación se debió a comentarios que Bain hizo en una reunión en el estado de Maine, donde discutió la respuesta de la Iglesia a la pandemia de COVID-19 y la importancia de la libertad de conciencia. También, durante la reunión campestre, Bain sugirió que los laicos podrían considerar establecer una asociación independiente para gestionar el diezmo, el cual podría ser reasignado a asociaciones que sean fieles a las Escrituras y que defiendan a sus miembros. Esta propuesta fue interpretada por algunos como una desviación del diezmo, lo que generó críticas y llevó a la cancelación de su participación en eventos organizados por otros líderes adventistas, como el pastor Esteban Borr. Sin embargo, Bain ha aclarado que su intención no era desviar el diezmo, sino mantenerlo dentro del sistema denominacional, asegurando que se utilice de manera que refleje las creencias y principios de la Iglesia. Aún así, sus comentarios han sido vistos como una amenaza a la unidad e integridad de la Iglesia, lo que ha llevado a su veto en algunos púlpitos, incluyendo los de la Asociación de Michigan. Pregunto: ¿hay otros adventistas que apoyan a Conrad Bain? Sí. Hay otros adventistas que apoyan a Conrad Bain y sus puntos de vista, especialmente en temas relacionados con la libertad de conciencia y la respuesta de la Iglesia a la pandemia de COVID-19. Bain ha recibido apoyo de miembros de la comunidad adventista que comparten sus preocupaciones sobre la dirección de la Iglesia y la importancia de defender principios fundamentales. Por ejemplo, algunos adventistas han expresado su apoyo a Bain en plataformas de redes sociales y en comentarios en artículos y videos relacionados con sus sermones y declaraciones. Además, hay grupos y comunidades dentro de la Iglesia que valoran su enfoque en la libertad religiosa y la integridad doctrinal. En este punto, es importante señalar que la comunidad adventista es diversa, y hay una variedad de opiniones sobre estos temas, mientras algunos apoyan a Bain. Otros no están de acuerdo por el hecho que el método que utilizó para presentar su queja que fue pública y directa. Pregunto: ¿se puede aplicar el concepto de libertad de conciencia frente a una pandemia? La respuesta corta es sí, pero requiere mucho análisis. El concepto de libertad de conciencia puede aplicarse en el contexto de una pandemia, aunque puede ser un tema complejo y delicado. Aquí hay algunas formas en que se puede manifestar. 1. Decisiones médicas personales. Las personas pueden tener creencias religiosas o personales que influyen en sus decisiones sobre tratamientos médicos, vacunas y otras intervenciones sanitarias. La libertad de conciencia protege su derecho a tomar decisiones informadas basadas en sus convicciones. 2. Prácticas religiosas. Durante una pandemia, las restricciones a las reuniones públicas pueden afectar la capacidad de las personas para practicar su religión en comunidad. La libertad de conciencia implica encontrar un equilibrio entre las medidas de salud pública y el derecho a la práctica religiosa. 3. Libertad de expresión. Las personas tienen el derecho de expresar sus opiniones y creencias sobre las medidas de salud pública, incluso si estas opiniones difieren de las recomendaciones oficiales. La libertad de conciencia protege este derecho, siempre que no se promueva la desinformación que pueda poner en riesgo la salud pública. 4. Exenciones religiosas. En algunos casos, las personas pueden solicitar exenciones a ciertas medidas de salud pública, como la vacunación obligatoria, basándose en sus creencias religiosas. Las autoridades deben considerar estas solicitudes cuidadosamente, equilibrando el respeto por la libertad de conciencia con la necesidad de proteger la salud pública. Es importante reconocer que aunque la libertad de conciencia es un derecho fundamental, también debe ser equilibrada con la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de la comunidad en general. Este equilibrio puede ser difícil de lograr y a menudo requiere un diálogo abierto y respetuoso entre las autoridades y las comunidades afectadas. Hasta donde se sabe,
Conrad Pine no ha sido destituido de su cargo como presidente de Advanced Frontier Missions, AFM. Sin embargo, ha enfrentado controversias y cancelaciones de eventos debido a sus comentarios sobre la gestión del diezmo y la respuesta de la Iglesia a la pandemia de COVID-19. Estas acciones han generado debates y divisiones dentro de la comunidad adventista, pero no hay indicios de que haya sido removido de su posición en AFM. Por otro lado, Mark Finley, un conocido evangelista y pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, respondió a esta controversia y este mes de septiembre de 2024 publicó un sermón de 36 minutos en el que abordó la necesidad de unidad en la Iglesia. Aunque no mencionó a Conrad Pine por nombre, el sermón claramente se dirigía a la controversia generada por los comentarios de Pine sobre la libertad de conciencia y la gestión del diezmo. Finley enfatizó la importancia de mantener la unidad y evitar la fragmentación dentro de la Iglesia. Pregunto: ¿cuál es el futuro de la Iglesia Adventista respecto a estos temas? El futuro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto a temas como la libertad de conciencia y la gestión del diezmo parece estar enfocado en la reafirmación de sus principios fundamentales y en la adaptación a los desafíos contemporáneos. Aquí hay algunos puntos clave. Primero, Plan Estratégico 2025 a 2030. La Iglesia ha anunciado un nuevo plan estratégico que se centrará en la misión, el crecimiento espiritual y el liderazgo. Este plan, conocido como Yo Iré, busca continuar con los esfuerzos de evangelización y fortalecer la comunidad adventista a nivel mundial. Segundo, libertad de conciencia. La Iglesia sigue comprometida con la defensa de la libertad de conciencia, especialmente en contextos como la pandemia de COVID-19. Este principio seguirá siendo un tema central en las discusiones y decisiones futuras, buscando un equilibrio entre la salud pública y los derechos individuales. Tercero, gestión del diezmo. La controversia en torno a la gestión del diezmo, como la propuesta de Conrad Pine, ha generado debates internos. La Iglesia probablemente continuará explorando formas de asegurar que los fondos se utilicen de manera que refleje sus principios y creencias, manteniendo la unidad y la transparencia. Cuarto, crecimiento y retención de miembros. La Iglesia está trabajando en estrategias para abordar la pérdida de miembros y mejorar la retención. Esto incluye un enfoque en la educación, el apoyo comunitario y la relevancia de sus enseñanzas en el mundo moderno. Quinto, innovación y adaptación. La pandemia ha demostrado la necesidad de flexibilidad y adaptación. La Iglesia está evaluando cómo puede utilizar la tecnología y nuevas metodologías para continuar su misión en un mundo cambiante. Estos esfuerzos reflejan un compromiso continuo con sus valores fundamentales mientras se adaptan a los desafíos y oportunidades del presente y el futuro. Aunque algunas de estas 5 declaraciones suenen muy bien, podrían tratarse de declaraciones que tarden mucho tiempo en realizarse o cumplirse. Pregunto: ¿en qué otros casos son necesarios del uso de la libertad de conciencia en la Iglesia Adventista? La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido varios casos y situaciones donde la libertad de conciencia ha sido un tema central. Aquí algunos ejemplos destacados. Primero, la observancia del sábado del Antiguo Pacto. Desde sus inicios, la Iglesia Adventista ha defendido la observancia del sábado como día de reposo, lo que ha llevado a conflictos con leyes y prácticas laborales en varios países. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, los adventistas se opusieron a leyes que imponían el descanso dominical, argumentando que violaban su libertad de conciencia. Segundo, servicio militar y objeción de conciencia. Durante las guerras mundiales y otros conflictos, muchos adventistas han optado por ser objetores de conciencia, negándose a portar armas o participar en combates debido a sus creencias religiosas. En lugar de ello, han servido en roles no combatientes, como personal médico o en servicios comunitarios. Tercero, educación y salud. La Iglesia ha defendido el derecho de sus miembros a recibir educación y atención médica que respeten sus creencias. Esto incluye la creación de escuelas y hospitales adventistas que operan bajo principios religiosos, asegurando que los tratamientos y la educación sean consistentes con sus valores. Cuarto, pandemia de COVID-19.
La respuesta de la Iglesia a la pandemia ha sido un tema de debate, especialmente en relación con la vacunación y las restricciones a las reuniones religiosas. Algunos miembros han argumentado que ciertas medidas violan su libertad de conciencia, mientras que otros han apoyado las recomendaciones de salud pública como una forma de proteger a la comunidad. Quinto. Libertad religiosa internacional. La Iglesia Adventista ha sido activa en la promoción de la libertad religiosa a nivel global. La Asociación Internacional de Libertad Religiosa, IRLA, fundada por adventistas, trabaja para defender y promover la libertad de religión y de conciencia en todo el mundo. Estos casos reflejan el compromiso continuo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la defensa de la libertad de conciencia, tanto dentro de su comunidad como en la sociedad en general. En cuanto al caso de la libertad de conciencia en relación con la Iglesia Adventista y el pastor Conrad Pine, al día de hoy, es muy prematuro el tener una solución a un caso de extrema gravedad. Aún no se ha dicho la última palabra, pero hay pocos caminos para tomar. Es posible que cualquier solución que presente la conferencia general no tenga la aprobación y agrado de algunos. En breve, la Iglesia abrirá sus puertas para la próxima sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que se llevará a cabo del 3 al 12 de julio de 2025 en San Luis, Missouri. Para cuando llegue ese día de reuniones plenarias de la Iglesia, tengo algunas preguntas. ¿Se presentarán algunas mociones para corregir y regular problemas futuros sobre libertad de conciencia? ¿Se propondrán nuevas regulaciones sobre la disciplina en la Iglesia con posibles sanciones? ¿Habrá una nueva enmienda en el tema de la libertad de expresión en la Iglesia? Solo el tiempo lo dirá. Por nuestro lado, van nuestras oraciones para que este conflicto actual que atraviesa la Iglesia Adventista sirva para mejorar el diálogo abierto, cristiano y de sincera búsqueda de las Escrituras entre miembros laicos y ministros o pastores locales ordenados por la Iglesia. Que este conflicto también sirva para que el miembro laico sepa hacer preguntas, que pueda resolver sus inquietudes espirituales, y lo pueda hacer sin temor y sin temor a posibles represalias eclesiásticas. Represalias eclesiásticas que todo miembro de la Iglesia muestra su preocupación, especialmente en casos de supuestas rebeldías doctrinales por el hecho de leer los libros de Gálatas, Romanos y Efesios, haciendo un análisis crítico y comparativo con los testimonios dados a la Iglesia. Algunas de las represalias que podrían ocurrir se muestran en la siguiente lista. 1. Suspensión de un cargo. Diácono, anciano, maestro, director de canto, etc. 2. Impedir predicar desde el púlpito, hasta nuevo aviso. 3. Difamación del consejo disciplinario, es decir, la junta, en contra de un miembro inocente. 4. Profesión de fe o rebautismo como arma condicionante para ser readmitido en la Iglesia, sin buscar genuinamente la restauración del individuo. 5. Retiro o excomunión final. Si deseas ver más información sobre reflexiones del mundo cristiano, a continuación te dejo en la descripción de este video algunas ligas que podrían ser de tu interés. Estas ligas pueden ser de recortes o manuscritos, revistas, libros o videos. Este canal no recomienda en forma personal a autores o escritores o pastores ni influencers, ya sean estos religiosos o que pertenezcan a alguna denominación cristiana en particular y que producen manuscritos, artículos, libros o videos. Este canal no se asocia con los esfuerzos de proselitismo de ninguna entidad religiosa en particular. No lo hacemos. Ni lo haremos en forma implícita o explícita.